de derechos humanos y defensor de víctimas de violencia institucional y víctimas del gatillo fácil. Miembro del espacio jurídico de la Asamblea Ciudadana del Médano Costero. ¿Se escucha? ¿Bien? Es fundamental porque si no después... Bueno, un poco continuando con lo que viene diciendo Pablo, con lo que viene hablando Adela, yo voy a tratar de esta discusión que se empezó a dar en la ciudad cuando se detuvo o cuando el juez Escobar ordenó detener las obras Mandalay y Altamar. Principalmente me pareció interesante poder profundizar un poquito este debate que se vino dando en la ciudad, porque automáticamente cuando el juez Escobar dictó la medida de detención de obras, en la ciudad se empezó a hablar de los problemas de la seguridad jurídica, de los problemas de los derechos adquiridos, de los problemas de las inversiones, pero no hubo muchas voces que hablen de del beneficio que esa suspensión le traía al medio ambiente. Ni tampoco hubo muchas voces que hablen de cómo esa suspensión preventiva de las obras ayudaba, digamos, a empezar a pensar un poquito en el desarrollo sustentable de la ciudad. Esto que tanto decía Adela, que es mucho más declamativo que ejecutivo, digamos, porque lo cierto es que se habla mucho de desarrollo sustentable, pero las grandes obras y los mega emprendimientos continúan. Entonces, cuando se dio la posibilidad de poder hablar en esta jornada, me pareció importante aportar algunos datos técnicos para que podamos profundizar esa discusión. Porque la idea de la protección ambiental no es solamente nosotros cuatro charlando acá y pasando información. La hacemos todos los días en casa. Cuando los nenes le dicen al papá, che, pa, cerrá la canilla porque te estás afeitando y dejaste la canilla abierta, eso es información ambiental. Porque se construye todos los días cotidianamente, y si desde el llano vamos hacia arriba, la información va pasando y se va transformando en medidas. Pero para eso nosotros tenemos que tener algún tipo de contenido, porque si no tenemos el contenido no podemos dar la discusión de fondo. Entonces, la idea era un poco aportar a esto, ¿no? Un poco la idea es que en la conclusión de lo que yo diga o de esta jornada, a mí me parecía importante poder responder estas 4 preguntas que yo me adelanté a poner acá, por eso cerramos la tapita, porque la idea es poder responder estas preguntas, ¿no? Si es la seguridad jurídica, que es lo que se venía diciendo que estaba encontrado, un argumento válido para sacrificar los recursos naturales. Que acá tenemos el principal problema. Cuando se suspendieron las obras, uy, la seguridad jurídica, pero no se toma la seguridad jurídica. Entonces, cuando tenemos que tomar agua o tomar seguridad jurídica, decidimos tomar agua. Entonces, ¿qué sucede ahí? Después, si el derecho de propiedad, el derecho a usar y gozar de mi propiedad, puede oponerse al derecho del prójimo de un ambiente sano o al derecho de desarrollo sustentable del medio ambiente. ¿Qué es más importante? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor para la sociedad? Después, si en realidad estos derechos son opuestos, si el derecho a la propiedad está en contra del derecho al desarrollo sostenible, a un ambiente sano, o si por el contrario son complementarios. ¿Sí? Si un derecho puede complementar al otro, o si uno puede encontrarse dentro de la medida del otro. Y por último, ¿qué rol cumple el Estado y qué rol cumple la comunidad en este debate? ¿No? Eso me pareció importante, me pareció interesante poder charlar aquí. Y me pareció importante hacerlo por lo que estaba diciendo Adela y por lo que dijo Pablo. Hoy Villa Gesell está viviendo una situación, y toda la costa atlántica están viviendo una situación cuanto menos preocupante. Digo, acá hay 20 metros de playa. No nos tenemos que ir lejos. Acá salimos, y si vamos a pescar tenemos que caminar 20 metros para llegar a la orilla. ¿Sí? Hoy no abundan los bosques en Villa Gesell. Por supuesto, si viene alguien de zonas como como Buenos Aires, como esas zonas, las grandes urbes, vienen acá y dicen, uy, qué bosque, está bárbaro, sí, pero esta ciudad está lejos de ser aquella ciudad que los primeros pobladores veían, llena de arena, llena de bosque, llena de árboles, porque de algún modo hoy la ciudad superó al bosque. Entonces, si en este sentido nosotros seguimos teniendo la misma concepción de desarrollo, la verdad que en algún momento le vamos a estar pifiando, en algún momento la ciudad va a superar tanto que vamos a terminar faltando a la playa, y lo que dice Adela, lo que decía Pablo, este desarrollo nos va a terminar jugando en contra, ¿no? Esto es un poquito de panorama de más o menos lo que quiero decir. ¿Lo paso con esto? ¿Chiqui? Ahí estamos.
Principalmente un dato, ¿no? Para fundar esta discusión. La Constitución protege los dos derechos. El derecho de propiedad, que fue la niña bonita del constitucionalismo clásico, ¿sí? Está protegido en... Está protegido por la Constitución desde antaño, ¿sí? No se olviden que Hobbes, por ejemplo, cuando hablaba del Leviatán, hablaba de que los derechos preestatales eran la propiedad y la vida. No hablaba de la salud, era la propiedad y la vida. La propiedad viene desde hace rato marcando el eje del desarrollo. La Constitución, por supuesto, lo protege. Y no está mal que lo proteja, digo, es necesario. La Carta Magna lo protege, dice, toda la gente tiene derecho a usar y a propiedad, y esta propiedad es importante. Ahí y a usar del otro. Salvo en los casos de que sea de utilidad pública, propio, ¿sí? Pero la lógica es que la propiedad es inviolable. No quiere decir que sea exclusiva, y tiene ciertas restricciones. Algunas restricciones uno las considera comunes, si yo voy a construir mi casa y me dicen retírate 3 metros de la medianera, yo no le voy a decir es mi derecho de propiedad, no, me retiro, pero ¿por qué? Porque estoy acostumbrado, porque consuetudinariamente sabemos que eso es así, ¿sí? En el año 94 se incorpora un nuevo límite a la propiedad, el derecho al ambiente sano, ¿sí? El derecho al desarrollo sustentable, el derecho a que nadie puede venir a modificarme o a perjudicar mi medio ambiente porque es tan mío como tuyo. La diferencia es que esta introducción beneficia a toda la comunidad y de alguna manera viene a constitucionalizar algo que ya los tratados de derecho internacional trabajando, que es el derecho al desarrollo sustentable, el derecho al ambiente sano de la comunidad. Y lo interesante, el artículo 41 de la Constitución habla de muchas cosas, por suerte. Y para este debate yo quería hablar de dos cosas particularmente. Por un lado, de cómo el artículo 41 menciona que las necesidades presentes, ¿sí? El desarrollo tiene que ser apto para acabar las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras. Y por otro lado, le da al Congreso Nacional la posibilidad de legislar algo que se llaman leyes de presupuestos mínimos, ¿sí? Que van a establecer estándares ambientales, criterios ambientales para que después las provincias completen en sus diferentes aspectos. La provincia de Buenos Aires en costas, las provincias de la cordillera en minería y demás, digamos. Pero la lógica es que el Congreso de la Nación establezca presupuestos mínimos, base, criterios pilares que sean punto de partida para que las provincias después profundicen, ¿sí? Así se dicta aquí tenemos. Así se dicta en la Nación, digamos, la Ley General de Ambiente, que es la que reglamenta el artículo 41 de la Constitución. Perdón, aquí. La Ley General de Ambiente reglamenta el artículo 41 de la Constitución, que hasta ese momento se necesitaba operativizarlo. Rige en todo el territorio de la Nación y establece criterios de orden público. Lo importante de esto es que el orden público son criterios económicos, jurídicos, sociales, culturales, que benefician a la comunidad y no a particulares simplemente, ¿sí? Entonces, el criterio de esta ley de orden público es que las aplicaciones de esta ley van a ser cuanto menos beneficiosas para la comunidad en general, ¿sí? Y esta ley general de ambiente viene a proteger, inclusive en sus objetivos, lo que se llama el desarrollo sustentable. Y aquí es donde empezamos a profundizar un poquito en la conclusión que yo quería llegar. El desarrollo sustentable está definido en la Constitución Nacional. Es la utilización de los recursos para acabar las necesidades presentes, pero no comprometer las necesidades futuras. Y esto, lejos de ser una contradicción contra el derecho de propiedad, es un complemento. Porque no está diciendo la gente no puede trabajar, no está diciendo no se puede ejercer toda industria lícita, no está diciendo no utilicen su bien. Lo que está diciendo es ejerzan la industria lícita, pero en la medida de la sostenibilidad del medio ambiente. Porque si no, en definitiva vamos a terminar en lo que decía Adela,
en lo que decía Pablo. Si no, nosotros mismos, en función del desarrollo, nos vamos a agotar los recursos y después no vamos a tener más cosas para explotar. Ahora, este desarrollo sustentable, de alguna manera, está siendo más declamativo que ejecutivo, ¿sí? Nosotros, en la provincia de Buenos Aires, dos aspectos, ¿sí? Antes de profundizar ahí. Así como decía Adela, la situación, la diferencia o la supuesta contradicción entre derecho adquirido y derecho al medio ambiente sano es regional, ¿sí? Acá, esto es un ejemplo. Esto es, no sé si escucharon el problema de Aldosivi, en Mar del Plata. Lo puse como ejemplo porque es conocido. Esto es una reserva natural. Acá está la autopista. En la reserva natural, que estaba declarada reserva natural, ¿sí? El consorcio portuario le cedió al Club Aldosivi espacios propios del consorcio para poder construir. Usted debe conocer bastante bien el problema. Ahora, cuando se detiene, cuando el juez Escobar dicta la medida de que se levanta alta mar o se suspende preventivamente Maldaray, se comenzó a hablar del problema de la seguridad jurídica. Pero acá la pregunta es, ¿dónde está la seguridad jurídica cuando se autoriza obras o proyectos sobre lugares en donde en realidad estaban prohibidos? Pero por supuesto, el problema de la seguridad jurídica viene cuando se detienen los proyectos, no cuando se aprueban. Porque las voces que por lo general se escuchan no son las nuestras, son las que aprobaron los proyectos, ¿sí? De alguna manera, en Miramar pasa algo parecido. Esto es lo que fue el vivero Ameguino, o lo que es el vivero Ameguino. Y se autorizó, el municipio autorizó que un balneario termine siendo una PART. Acá estamos en la misma situación. Claro, el dueño de la PART dice, pero yo tengo el papel que dice que puedo darle para adelante. Y está la discusión, ¿no? Que viene el propietario y dice, pero quiero poner un edificio, quiero poner una PART. No, pero el médano saco agua de ahí, el derecho a un ambiente sano es de todos. Pero el médano es mío. Pero no podés hacer un edificio. Pero yo lo pagué de contado. Entonces, ¿quién lo tiene? Es la pregunta, ¿no? Acá el problema, justamente, es que la autorización de estos proyectos, desde el vamos, entramada, viene complicada, viene ahí que no sabemos, que la aprobó, que no tenga medio ambiente, que la provincia, y mientras tanto nosotros estamos acá empezando a debatirlo. Ahora, cuando tenemos que responder estas preguntas, cuando vamos a comprar pan y no se detuvieron Mandalay, tenemos que saber que en realidad esto ya está legislado. La prohibición de construir sobre estos médanos, sobre la reserva natural o sobre los médanos de Villa Gesell, viene de larga data. El Código de Aguas en la provincia de Buenos Aires, que una barbaridad de años, habla de que no se puede construir a 150 metros de la costa. Después hay que ver dónde empieza la costa, dónde termina, pero viene de hace rato, no es que se nos ocurrió a nosotros. ¿Sí? Ahora, esto no se problematiza. Y como no se problematiza, lo que se dice es, se suspendió una obra, no quieren el desarrollo. Pero en realidad, lo que nosotros decimos es que ese desarrollo tiene que ejecutarse en la medida de la sustentabilidad del ambiente, porque si no, no va a haber desarrollo, se va a detener. Este es el sistema de protección de costas. La falta del cambio de look en otras chicas y no en mí. En ese momento donde te dicen, ¿no te diste cuenta lo que me hice? Y vos decís, no, el pelo de la suya no. ¿Qué es eso? El color de la piel no. Que se pusieron con unas intenciones no. Ya están siendo comprobadas en la selva misionera y en el arquitectura. Me parece que no, me está dando la luz más fuerte. Claro, que son las cejas, las pestañas no, los cachetes y la pera. No me... Te fan ya mismo de Mega 98.3 en Facebook y disfruta este momento íntimo con Versuit Mega Acústico con una transmisión exclusiva a través del Facebook oficial de la Radio del Rock, Mega 98.3. Y tengo una invitación más, en este caso solidaria. Roger Waters con Juan Subirá al lado.
Lo tenemos ahí, es verdad, enfrente nuestro. Es verdad, ahí, Tiki, en el asientito adelante. Y ahora es una invitación, pero que tiene un fin muy solidario, Verónica. Estamos hablando de Lautaro, ya todos saben que Lautaro tiene 10 años, sufre una enfermedad llamada leucodistrofia metacromática, él necesita un trasplante de médula, en un único lugar, esto sale mucho, pero mucho dinero. Que no, siempre nos tira hay buena que onda. juntar $1.095.000 para que Lautaro se pueda hacer el trasplante. Descentraliza la ejecución operativa de las medidas ambientales en los municipios. Es decir, el municipio tiene más capacidad de protección ambiental que de control de tránsito. Porque la policía puede ir y controlar el tránsito. Al municipio no le puede venir a tocar nadie, no le puede venir a sacar nadie el control. Entonces, sin embargo, tenemos estos problemas. Ahora, si el municipio realmente tuviera la capacidad técnica, la capacidad política y la decisión, más que todo la decisión política y la capacidad de abordar todos estos temas, realmente podríamos tener la capacidad de ejecutar medidas ambientales que se adecúen al desarrollo que nosotros necesitamos como comunidad. Porque como decía Pablo y como decía Adela, tenemos 20 metros de playa, las napas se secan, cuando uno va a Mar de las Pampas, vos te das cuenta que los complejos tienen todos los pozos ciegos desbordados, creció un montón el lugar, la verdad que no se construyó nada en la playa. Lo paradójico es que en 15 años de crecimiento en Mar de las Pampas, los únicos que decidieron construir la playa fue el municipio cuando utilizó los balnearios. No, los desarrollistas no, eso es paradójico. Ahora, los pozos en verano se rebalsan porque no hay cloacas. Entonces, claro, el poder de policía del Estado en materia ambiental, en ese momento no se ejecuta, no se supone. Pero el conflicto de la seguridad jurídica es de Escobar. El desarrollo, los que prohíben el desarrollo, somos nosotros cuando detenemos obras. Con esto lo que trato de explicar es que el discurso de alguna manera está muy sesgado. Porque las voces, por supuesto, son pocas. ¿Sí? En este sentido, a mí particularmente me pareció interesante poder definir cuanto menos 4 aspectos de la situación actual en Villa Gesell. Que me parece que esta situación de Villa Gesell hoy no fue por naturaleza espontánea. ¿Sí? Que se haya detenido Altamar y que se haya detenido Mandaray, o por el contrario, que en algún momento se hayan autorizado, no es por naturaleza espontánea. Que las napas se hayan secado, o que el mar avance, o que algunas napas se hayan secado. Capaz que viene el doctor después y me dice, mira, todo lo que dijiste está mal. O que algunas napas se hayan secado, no es por naturaleza espontánea. Yo creo que hay cuanto menos 4 situaciones. Primero hay una falta de planificación urbana total. Es decir, mientras que hubo una ordenanza que protegía a los médanos, hubo un municipio que después, o un consejo deliberante que después, autorizó 29 balnearios más. En zonas en donde ni siquiera los desarrollistas habían propuesto que haya balnearios. ¿Sí? En la zona norte de Villa Gesell, donde se propone zonas residenciales, casas de familia, chicos jugando a la pelota en la calle, todo lindo, resulta que va a haber 4 edificios de no sé cuántos, de un montón de departamentos, 200 departamentos, 200 departamentos, que era lo que era Mandaray. Entonces, la política pública, que es la planificación urbana, la planificación urbana es política pública, digamos, no existió. Ahora, se aprueban, y en consecuencia tenemos algunas de las situaciones que tenemos aquí en Villa Gesell. Posteriormente, una deliberada anarquía legislativa. Mientras que Fernando ahí está laburando con la Cámara, en el municipio de Villa Gesell, en el Consejo Deliberante, no hay un digesto normativo. No hay un índice. Es decir, si yo voy al Consejo Deliberante y digo, che, la ordenancia que aprobó el balneario no sé qué, ¿está acorde con la ley de la provincia de Buenos Aires? Y ¿sabés qué pasa? No tengo un índice. Pero mientras tanto, la seguridad jurídica es un problema de Escobar. Entonces los políticos se desgarran las vestiduras hablando de la seguridad jurídica
y no tenemos un disquesto normativo que nos pueda decir, no, las ordenanzas de protección ambiental de Villa Gesell están acorde con las leyes provinciales. Después hay una cefalía política ambiental terrible en Villa Gesell porque ni siquiera hay un secretario de medio ambiente. En un municipio que vive del turismo, que viene a la playa, no hay una persona que tenga la capacidad política de definir las autorizaciones ambientales. A dónde se construye y a dónde no se construye. ¿Sí? Pero nosotros vemos en el papel, cuando metemos un juicio, que resulta que el secretario de Planificación era el mismo que el Medio Ambiente, y que después aprobó la provincia, y que después la provincia no sé qué, y de vuelta, que nadie sabe quién tiene la responsabilidad. Mientras tanto, no hay un secretario de Ambiente que pueda decir, miren muchachos, esto lo hice por esto, esto lo hice por aquello, y esto lo hice por aquello. Y por último tenemos un problema con las instituciones intermedias. Estoy hablando de grupos de cámaras de empresarios, estoy hablando de bibliotecas populares, estoy hablando de todas las instituciones intermedias que en una comunidad chica funcionan. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Esto de alguna manera deviene lógico, la falta de participación de las instituciones intermedias, porque somos justamente nosotros mismos. Porque durante muchísimos años las autoridades iban rotando, iban cambiando de nombre. Entonces las personas en las instituciones intermedias iban siendo las mismas, pero claro, pasaban de un lado a otro. Y el compromiso con algunas situaciones críticas en la ciudad de Villa Gesell no estaba bien visto. Entonces, la situación actual, cuanto menos me parece que deviene de estos elementos. Ahora, yo no creo que estemos en el apocalipsis, personalmente. Porque me parece, y acá después el doctor, espero que después no me desmienta, yo creo que con política pública, digamos, esas cosas pueden revertirse. ¿Sí? Y es un poco lo que decía Pablo hace un rato. Necesitamos parar la pelota, levantar la cabeza y decir, bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué necesitamos? Ya estoy. 2 minutos. Yo había pensado ejecutar algunas medidas, digo, que inclusive ver si desde los espacios que defendemos el medio ambiente podemos, por lo menos en Villa Gesell, proponer algunas medidas simultáneas, ¿no? Desde el Poder Ejecutivo, bueno, una medida en el Poder Ejecutivo que es la creación de una Secretaría de Medio Ambiente, con presupuesto, con capacidad de prevención y con capacidad de fiscalización que pueda definir los que están y los que no están aptos para que puedan de algún modo promover el desarrollo de la ciudad. Por otro lado, un digesto normativo. Que tenga un ordenamiento de normas y de temáticas, que sepamos cuáles son las normas y cuáles no son las normas que autorizan o que no autorizan los proyectos aquí en Villa Gesell. Y por último, un centro temporario de relevamiento y planificación. ¿Esto qué es? Un grupo de profesionales, que ya lo vamos a comprometer acá al doctor, un grupo de profesionales, representantes de instituciones intermedias, representantes del Poder Ejecutivo y la sociedad civil, que pueda identificar cuál es el diagnóstico situacional para poder definir política pública. Para poder decir, bueno, mirá, hoy como está Villa Gesell tiene esta playa y en 10 años va a tener esta. Tiene estas napas y en 10 años va a tener esta. Ahora, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Un diagnóstico, porque lo que nosotros no tenemos es eso. No hay un diagnóstico situacional en Villa Gesell. Hay un grupo de vecinos que se junta y que dice que la cosa está complicada y hay un montón de profesionales responsables que nos acompañan, que nos dicen, sí, hay una charla, vamos, nosotros podemos contar cómo está Villa Gesell, pero lo cierto es que de aquí salimos con muchas ideas y con mucha motivación, pero eso no se traduce en política, porque por supuesto no existe ni siquiera una Secretaría de Medio Ambiente. Para concluir, un poco la exposición, quería decir dos cosas. Primero, el desarrollo sustentable es la medida del derecho a ejercer toda industria lícita. El que les diga que no puedo, ¿sabes qué pasa? No puedo laburar. No es cierto. Lo que pasa es que vos tenés que cumplir con los requisitos necesarios que el Estado te da para que tu desarrollo sea acorde a mi necesidad de mantener el desarrollo sustentable. ¿Sí? Y en segundo lugar, la comunidad, digamos, tiene un rol fundamental en todo esto, porque somos nosotros los que cotidianamente convivimos con el problema del medio ambiente.
son los vecinos de Las Toninas los que toman agua salada. Entonces, si la comunidad no toma conciencia, digamos, de que la responsabilidad del medio ambiente pasa por nosotros, ahí sí que vamos a estar en problemas. Sin embargo, yo creo que en este momento acá debemos ser 60 personas. ¿Sí? Hace frío, son las 8 de la noche y ya tengo que terminar. Pero la verdad que esto me parece un buen avance para poder seguir. Gracias.